Bienvenido, Francisco. Ya Perdón. he presentado, he recordado a todas las personas que nos acompañan hoy aquí, bueno, tú eres una persona experta en derechos humanos que llevas acompañando al CERMI en nuestro abordaje de cómo impacta la inteligencia artificial, los sistemas de inteligencia artificial en los derechos humanos de las personas con discapacidad. Recordaba la declaración que ya hizo el CERMI en mayo del año 2020, aquella declaración que hizo nuestro comité ejecutivo, tratando en un documento bastante amplio todos estos temas, y ahora les he comentado que tú has hecho un informe que está a disposición de todo el mundo sobre un primer análisis de este reglamento, que yo creo, la verdad, que va a ser trascendente no solo para nuestra labor de incidencia política y defensa de derechos, sino también para todos los procesos internos de las propias organizaciones del tercer sector, no solo de discapacidad. Con lo cual yo ya también he explicado, que tú vas a hacer una intervención que luego iremos tomando las preguntas que hagan las personas que están presentes, las van a escribir en el chat, preguntas, sugerencias, comentarios, que luego te las iremos leyendo para que trates en lo posible de responderlas a lo largo de este webinario, y si no, pues después dejaremos el contacto tanto del CERME como de la Fundación para ir respondiendo lo que no dé tiempo ahora. Sin más, tuya es la palabra, Fran. Muchísimas gracias por tu trabajo, por tu informe, que yo creo que es muy, muy interesante, y por estar aquí con nosotras y con nosotros, cuando quieras. Muchísimas gracias, Pilar. Primero que nada, pido disculpas por este incidente de conectividad. Estamos teniendo bastantes problemas en la universidad con la fibra óptica, y lo concreto es que estoy conectado de un ordenador que me han prestado con datos de mi teléfono, para que vean un poco cómo he tenido que poder solucionar el problema. Lamento la demora, y nada, pongámonos con ello. Agradezco una vez más a CERMI por la confianza, por apoyarme y por la colaboración que venimos estableciendo ya desde hace muchos años. Creo que es sumamente importante para mí como académico el contacto con la sociedad civil, el contacto con el colectivo de la discapacidad, que permite justamente a la academia, a la universidad y al ámbito científico colaborar de forma activa y directa con la sociedad, con el colectivo de la discapacidad, de forma colaborativa y participativa. Creo que es uno de los grandes principios que ha desarrollado el movimiento en las últimas 2 décadas, la importancia de la participación, la importancia de la colaboración de todos los actores claves en todas las cuestiones que atañen a la discapacidad. Y el día de hoy vamos a meternos, había preparado una presentación que obviamente no he podido cargar, pero una presentación para establecer esta primera aproximación en cómo se aborda, si se aborda la cuestión o la temática, la discapacidad y los derechos de las personas con discapacidad en el recientemente adoptado reglamento europeo sobre inteligencia artificial. Simplemente señalar un par de cuestiones generales, ¿no? Generales en torno al reglamento. El reglamento se ha constituido en el primer instrumento vinculante internacional que aborda o que intenta hacer un abordaje, una regulación holística, comprensiva de la inteligencia artificial en el espacio europeo. Y ha habido muchas idas y venidas en torno a esta cuestión. En un principio, cuando surge la temática de la inteligencia artificial, lo que se pensaba era empezar a recoger, digamos, ¿no?, algunas cuestiones relacionadas con esta temática en las leyes específicas, en los marcos específicos, hasta que
quedó en evidencia que estamos hablando de una tecnología disruptiva, de una tecnología transformadora, de una tecnología que tiene serios riesgos para la humanidad y concretamente para los derechos fundamentales, para los derechos humanos, y por ende que era necesario un abordaje comprensivo, específico, relacionado exclusivamente con el uso de sistemas de inteligencia artificial. Simplemente decir que el reglamento llevó, bueno, sus 2 años en adoptarse, que tuvo idas y vueltas, altos y bajos, diferentes procesos de negociación, y que se ha llegado a una especie de consenso, pero que probablemente al tratarse del primer enfoque regulatorio comprensivo de esta tecnología, tenga ciertos defectos, ciertas críticas y requiera de ajustes y de modificaciones. Entonces, vamos a ser en algún punto crítico, no crítico digamos, ¿no? de crítica constructiva, pero crítica al fin, pero siempre reconociendo que estamos en un ámbito, un territorio extraño, ¿no? Un territorio no regulado, un territorio desconocido. Se trata de una tecnología desconocida y cómo va a funcionar, cómo se va a implementar este reglamento, realmente es un gran interrogante. Bien. Corresponde, como mencionaba Pilar, digamos, hemos elaborado una especie de estudio, un estudio de resumen, bastante esquemático, sobre cómo, digamos, ¿no? Intentando entender, analizar desde un enfoque de derechos de las personas con discapacidad, cómo aborda Europa y esta regulación los derechos de las personas con discapacidad. Decir, obviamente, que sin entrar demasiado a tecnicismos, estamos en el ámbito del derecho comunitario, derecho europeo, es decir, existe, digamos, ¿no? una cierta limitación en cuanto a lo que el derecho europeo puede regular, obviamente eso relacionado dentro de lo que son las competencias, los ámbitos de competencias propios de la comunidad o de los Estados miembros. En este caso estamos hablando de una directiva, es decir, perdón, de un reglamento, por lo cual, en principio, estamos hablando de una norma que es directamente obligatoria para los Estados miembros, a diferencia de lo que ocurre con las directivas que requieren una transposición. El reglamento, en principio, como norma comunitaria, requiere o implica la obligatoriedad o la aplicación directa por parte de los tribunales de los Estados miembros de la Unión Europea. Bien, en sentido general, cuando me tocó hacer un análisis exhaustivo del instrumento, digamos, ¿no? El reglamento es una norma extensa, es una norma extensa de más de 150 artículos, que tiene una larguísima exposición de motivos, con lo cual es un acto legislativo amplio, comprensivo, denso, complejo, en el cual no ha sido fácil identificar, digamos, ¿no? de forma rigurosa aquellas disposiciones que de forma directa o indirecta podrían afectar al colectivo de la discapacidad. En sentido general, como verán en el informe que se ha compartido, tenemos como 3 tipos de enfoques o de referencias, si se quiere, a los derechos de las personas con discapacidad. Un primer nivel, que podemos llamar de disposiciones específicas, donde los derechos de las personas con discapacidad son abordados de forma directa. Es decir, se reconocen, ya sea o bien el colectivo de las personas con discapacidad como un grupo vulnerable, según los términos del reglamento, ya sea los derechos de las personas con discapacidad de forma específica, o ya sea mediante exigencias de accesibilidad y diseño inclusivo.
estas tres menciones, sea al colectivo como colectivo, a los derechos de forma individual o a los estándares de accesibilidad y diseño inclusivo, entendemos que todas esas son referencias directas, son todas referencias que específicamente hacen referencia a los derechos de las personas con discapacidad, en especial si tomamos como referencia el estándar de la Convención. En un segundo nivel de referencia encontramos lo que serían las normas generales de igualdad y no discriminación. Sabemos que dentro del ámbito europeo la garantía de la igualdad y la no discriminación es uno de los principios básicos de la Unión Europea y del Tratado Único de la Unión Europea, y que por ende es un principio que se encuentra transversalizado a lo largo de todo el texto del reglamento. Entendemos que dichas referencias a la igualdad y no discriminación, si bien no mencionan de forma específica a las personas con discapacidad, deben ser analizadas como una norma de aplicabilidad al colectivo de la discapacidad. En tanto que, obviamente, sabemos que el marco general de igualdad y no discriminación incluye como uno de los grupos protegidos, categorías sospechosas, en términos de algunos tribunales, al colectivo de la discapacidad. Y por último, también encontramos como un tercer nivel de referencia aquellas disposiciones relacionadas con la protección o la tutela de los derechos fundamentales en el ámbito de la Unión Europea. Estas referencias, obviamente, también entendemos que algunas de ellas son relevantes para el colectivo de la discapacidad, sin perjuicio que, obviamente, son referencias genéricas a los derechos fundamentales, sin mencionar a la discapacidad de forma específica. Claramente, obviamente, según el nivel de granularidad, digamos, ¿no? O de especificidad, cuanto más específico sea el reconocimiento, más garantía, más efectivo será la tutela. Entonces, evidentemente, cuanto mayores referencias específicas encontremos a la discapacidad, mayor va a ser el nivel de tutela y de protección. Bien, dicho esto, vamos a analizar un poco lo que es el cuerpo de esta normativa, ¿no? Una normativa que, bueno, ha recibido mucha prensa, mucha difusión, se la ha vendido como un gran paso adelante y sobre todo como un claro gesto, si se quiere, de Europa hacia el mundo, de determinar o de establecer el espacio europeo, el espacio de la Unión Europea, el ciberespacio europeo, si se quiere, el entorno digital que queda comprendido dentro del espacio europeo como un ámbito de regulación y un ámbito de regulación íntimamente relacionada con la tutela de los derechos humanos y de los derechos fundamentales. Esto evidentemente es una apuesta que en algunos casos recibe algunas críticas, entendiendo que esta regulación que ahora vamos a ver, que requiere muchas exigencias para las empresas que quieren desarrollar sistemas de inteligencia artificial, puede suponer, digamos, un desaliento a la innovación, un desaliento al desarrollo tecnológico y que en última instancia esto puede impactar económicamente y tecnológicamente en la zona europea. Pero bueno, esto es una elección que se ha hecho dentro del espacio europeo, en el cual ha marcado la pauta, el rumbo, como habíamos mencionado, estableciendo como Europa un espacio de regulación exhaustivo en materia de implementación de sistemas de inteligencia artificial. Bien, el texto tiene como dos partes. Como la mayoría de las normas o inclusive de las constituciones, también esto sucede a nivel interno, no todas las normas, pero sobre todo aquellas que son normas, por ejemplo, en el caso de España, las leyes orgánicas, es muy común que vengan con una exposición de motivos. Una exposición de motivos, una especie de prólogo, una especie de preámbulo, que en algún punto lo utiliza el legislador para dar
ideas de las razones, de los objetivos, de los propósitos que ha llevado, en este caso al legislador europeo, a establecer este marco de regulatorio. Las exposiciones de motivos son muy útiles muchas veces para entender, porque nos dice de un punto desde dónde se viene, cuál es el objetivo y cuál es el propósito de las disposiciones de ese instrumento. Sirven desde un punto de vista jurídico como base interpretativa, es decir, se pueden utilizar como argumento de interpretación de las normas vinculantes, pero lo cierto es que la exposición de motivos, por muy extensa y rigurosa que sea, no es vinculante, no establece obligaciones vinculantes. Y esto lo menciono porque una de las, quizás de las primeras observaciones que se ha realizado en este informe, en este trabajo, tiene que ver con una especie de, lo que hemos llamado una especie de asimetría, digamos, ¿no? O de no correlación entre lo que se señala en la exposición de motivos y lo que luego se transmite o se traslada al texto del instrumento, a las obligaciones, a las disposiciones vinculantes del reglamento. Cuando vamos a la exposición de motivos encontramos un abordaje como amplio, comprensivo, muy basado en el estándar de la Convención y en los derechos de las personas con discapacidad, y luego, sin embargo, como vamos a ver, cuando vamos al texto, a las obligaciones vinculantes, estas disposiciones parecen como diluirse, parecen como descafeinarse bastante, ¿no? Y quizás eso va a ser uno de los principales elementos de crítica y de observación que podemos tener respecto de este nuevo instrumento. Bien, que no obstante, analicemos porque, vuelvo a repetir, es muy ilustrativa y en algún punto rica la enseñanza o las consideraciones que el reglamento establece en la exposición de motivos. Sobre todo, como decía, como base interpretativa para ampliar o para hacer una interpretación más amplia y proteccionista de las disposiciones vinculantes del reglamento. Bien. Por cuestiones de tiempo, porque obviamente hemos empezado tarde, voy a tratar de haber preparado una exposición un poco más extensa, voy a tratar de resumirla. En primer lugar, digamos, ¿no? la primera mención, el primer momento en el cual se menciona el colectivo de la discapacidad, o los derechos de las personas con discapacidad, es en la exposición de motivos en el numeral 29, en donde se habla de la manipulación de los sistemas de inteligencia artificial. El reglamento advierte sobre los peligros de la manipulación mediante inteligencia artificial como técnicas engañosas que afectan la autonomía de las personas. Estas prácticas, dice el reglamento, son especialmente preocupantes para los colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad. Es decir, aquí se menciona, se resalta, justamente se destaca que los sistemas de inteligencia artificial se pueden utilizar para manipular la toma de decisiones y que el colectivo de discapacidad es un colectivo especialmente vulnerable frente a esta funcionalidad de la tecnología. Luego veremos cómo se transforma esto en obligación del tratado, ¿no? Pero la primera advertencia es, ojo con la manipulación de los sistemas de inteligencia artificial, porque las personas con discapacidad son especialmente vulnerables, susceptibles de este tipo de manipulación y requieren de un abordaje específico al respecto. La segunda cuestión que se aborda también de forma importante en el reglamento tiene que ver con lo que se denomina la identificación biométrica remota. Básicamente estamos hablando de identificación biométrica remota. Básicamente esto tiene que ver con el uso de cámaras de reconocimiento facial. Como sabéis, esto también ha tenido como idas y vueltas, avances y retrocesos. En un principio, cuando se descubrió la tecnología de reconocimiento facial y su potencialidad inclusive para hacer vigilancia estatal,
se empezó a utilizar inclusive estos sistemas de reconocimiento facial para hacer justamente búsqueda con fines policiales, digamos, en poco tiempo el uso de esta tecnología empezó a evidenciar grandes problemas, principalmente de discriminación, ¿no? Es un sistema que, digamos, funcionaba muy bien respecto de algunos grupos poblacionales, pero funcionaba de forma muy deficiente y con claros sesgos respecto de ciertos grupos, en especial minorías raciales, género y personas con discapacidad. Por eso, aquí el reglamento, tanto en los numerales 32 y 54, abordan, señalan, advierten, clave interpretativa, como les decía, sobre los riesgos de los sistemas de identificación biométrica en tiempo real, que pueden, dice, discriminar y afectar desproporcionadamente a las personas con discapacidad, aumentando las desigualdades, ¿no? Entonces, la primera preocupación es la manipulación de los sistemas de inteligencia artificial, la segunda es la identificación biométrica remota digital. El tercer mención importante que encontramos, también estamos dentro de lo que es la exposición de motivo, se habla, y esto luego se desarrolla en el texto, como obligación vinculante, pero se habla de lo que se denomina la evaluación de impacto en los derechos fundamentales, ¿no? Esto quizás se puede hacer una especie de paralelismo entre lo que es el derecho ambiental, ¿no? Entendido en que desde lo que es el principio precautorio, y, digamos, cuando nos aproximamos a una tecnología riesgosa y una tecnología que tiene impacto considerable en la salud y en los derechos de las personas, de la misma forma que la actividad o el impacto ambiental puede tener un efecto catastrófico o muy dañino en las condiciones ambientales, se llama en algún punto a hacer lo que en derecho ambiental se denomina como evaluación de impacto ambiental. Es decir, si voy a tener una actividad riesgosa, es necesario que yo haga una evaluación de impacto, que me anticipe a las posibilidades de riesgo que esta tecnología implementa. Y esta idea está de forma transversalizada en el reglamento, ¿no? Esta idea se trata de transmitir, ojo, que es una tecnología riesgosa, ojo, que los impactos pueden ser importantes, es necesario ser previsores. No podemos venir al no pude anticipar, no sabíamos que podía tener esta consecuencia. Se exige una evaluación, una anticipación de los riesgos y de los impactos de la tecnología. Y por eso, concretamente, como decía, haciendo ese paralelismo entre derecho ambiental y derechos humanos, el reglamento exige lo que se llama una evaluación de impacto en los derechos fundamentales. El numeral 48, concretamente, enfatiza la importancia de que los sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos fundamentales, asegurando la no discriminación de las personas con discapacidad y protegiendo a los colectivos vulnerables. Aquí en el numeral 48 volvemos a encontrar de forma específica la mención del colectivo de la discapacidad como uno de los colectivos especialmente vulnerables y que requieren de un impacto en los derechos fundamentales. Es decir, todo desarrollador del sistema de inteligencia artificial en el espacio europeo, antes de ponerlo en el mercado, antes de ponerlo en circulación, deberá hacer un impacto de evaluación en los derechos fundamentales con especificidad de los derechos de las personas con discapacidad. Hay una exigencia ab initio, de inicio al principio, de anticipar qué impacto puede tener en los derechos de las personas con discapacidad. En cuarto lugar, de forma conjunta, si bien lo hace en dos numerales diferentes, el reglamento enfatiza o destaca el impacto de los sistemas de inteligencia artificial tanto en el empleo como en la educación. Y sabemos que estos son dos dominios de suma trascendencia para el colectivo de la discapacidad. Empleo y educación, tanto lo que es empleo inclusivo como educación inclusiva, son dos de los grandes principios de desarrollo de los derechos de las personas con discapacidad y de que el colectivo ha venido luchando intensamente en las últimas décadas por lograr su implementación en nuestras sociedades. De este modo, el reglamento reconoce
que estos sistemas, tanto el uso de la inteligencia artificial en la educación como en el empleo, podrían, dice concretamente, o sea, abiertos, alertas sobre el riesgo de discriminación en el uso de sistemas usados en la educación, que dice que podría afectar negativamente a las personas con discapacidad si no se diseñan adecuadamente. Asimismo, el numeral 57 advierte de los mismos riesgos en el ámbito laboral, donde los sistemas podrían reforzar la discriminación en la contratación y en la gestión del personal. Aquí tenemos dos referencias específicas, lo que es el impacto de los sistemas en el empleo y en la educación, donde en este caso se destaca el impacto significativo, es decir, hay un gran riesgo de discriminación con estos sistemas en estos dos ámbitos. Luego veremos qué dice las disposiciones más vinculantes. Avanzamos un poquito también en el ámbito de los, de la exposición de motivos, se habla de el acceso o el uso de sistemas en lo que se consideran los servicios esenciales. Señalando en el numeral 58 que estos sistemas que se usan en servicios esenciales, por ejemplo, los usados para acceder a la salud o los servicios de vivienda, digamos que estos sistemas deben ser considerados como sistemas de alto riesgo. Y si existe un alto riesgo, luego vamos a ver que en la estructura del reglamento que se dividen los diferentes sistemas según el nivel de riesgo. Prácticas prohibidas, sistemas de alto riesgo y de riesgo moderado. Se señala concretamente el numeral 58, que los sistemas de acceso a servicios esenciales, también se habla del acceso al sistema financiero, a créditos, a los servicios bancarios, como dentro de estos servicios esenciales, estableciendo obviamente y mencionando que existe un riesgo específico para las personas con discapacidad. Aquí hay una mención específica. Avanzando un poquito más, en el numeral 78 se habla de la garantía de transparencia. Básicamente, luego lo vamos a ver, esta transparencia se transforma, o sea, hay diferentes exigencias de transparencia de los sistemas de inteligencia artificial, pero hay una que destaca. Hay una que destaca que yo creo que va a traer cola. O sea, esto, más allá del ámbito de la discapacidad, creo que va a ser complejo de implementar y complejo de controlar. ¿Por qué? Porque básicamente lo que se está tratando de fijar acá es un principio a través del cual la empresa, el proveedor del servicio o del sistema de inteligencia artificial debe advertir de forma inequívoca al usuario que él mismo está interactuando con un sistema de inteligencia artificial. En algún punto tenemos que saber que cuando estamos interactuando en un ámbito digital, no sé, por ejemplo, en una contratación laboral, por ejemplo, en un curso de formación educativa, por ejemplo, en el proceso para el acceso a la vivienda o tramitando en la administración pública alguna pensión, si la autoridad está utilizando inteligencia artificial, ello debe ser reflejado, notificado de forma fehaciente y directa al usuario. El usuario debe saber que está interactuando con la inteligencia artificial. Vuelvo a repetir, esto pareciera que no será fácil, se entiende el principio, me parece muy relevante, y concretamente aquí el reglamento otra vez vuelve a mencionar dentro de esta obligación genérica que las personas con discapacidad, tienen una especial vulnerabilidad al tiempo que, importante aquí, reconocen que esta transparencia, esta notificación que les acabo de mencionar, esta obligación
de transparencia, esta información que debe estar disponible para el usuario, debe respetar los estándares de accesibilidad. Entonces aquí se menciona, como les decía, que la información que fluya, sobre todo esto que es una garantía en el ámbito de la discapacidad, debe asegurarse mediante el reconocimiento de los estándares de accesibilidad universal y diseño inclusivo. En el numeral número 80 del reglamento, quizás es el ámbito donde se realiza el abordaje más comprensivo de los derechos de las personas con discapacidad, porque concretamente el numeral 80 hace referencia a la convención, ¿no? Primero, reconociendo, pues sabido, que la obligación de la Unión Europea y los Estados miembros en relación con la convención. No solo porque todos los miembros de la Unión Europea son parte de la convención, sino también porque la propia Unión Europea ha ratificado la convención. Ha ratificado la convención, lo cual obviamente la propia Unión Europea tiene obligaciones, compromisos internacionales de respeto de los derechos de las personas con discapacidad, más allá de las obligaciones que tienen los Estados Unidos. Entonces, esto queda claramente destacado en el numeral 80, intentando, dice, lo que intenta el reglamento es alinear las obligaciones en materia de inteligencia artificial con aquellas recogidas en la convención. Asimismo, enfatiza la importancia de respetar la privacidad y la dignidad de las personas con discapacidad en el uso de inteligencia artificial, esto de forma expresa. Subraya la necesidad de adoptar un diseño universal para que las tecnologías de inteligencia artificial sean accesibles para todos, incluidas, dice, las personas con discapacidad. Y además intenta hacer, aunque esto es complejo, se sabe que lo es, intenta hacer una especie de integración entre la aplicación de este reglamento, las exigencias de accesibilidad y lo prescripto, lo señalado por otras normas comunitarias que abordan aspectos relativos a la accesibilidad, concretamente la Directiva 2102 del 16 y la 882 del 2019, que abordan respectivamente lo que es la accesibilidad web, por un lado, y la accesibilidad a los bienes y servicios, por otros. Sabemos que estos estándares de accesibilidad son estándares limitados, pero no dejan de ser estándares europeos, y es saludable que aquí, tanto en la exposición de motivos como en el texto del instrumento, se destaque la obligatoriedad de que los sistemas de inteligencia artificial se adapten a estos estándares, a estas exigencias de accesibilidad. Y por último, establece también la responsabilidad de los proveedores. De acá hace a los proveedores el deber de asegurar que los productos y servicios de inteligencia artificial cumplan con los estándares de accesibilidad desde la fase de diseño, promoviendo la inclusión efectiva y eliminando las barreras en la era digital. Avanzando un poco más, la numeral 148 habla del desarrollo, digamos, ¿no? Habla del desarrollo de una inteligencia artificial equitativa y accesible, insta, y esto ya en la fase de lo que es la promoción de la innovación y la investigación, insta a apoyar la investigación y el desarrollo de la inteligencia artificial que promueva, dice, la accesibilidad para las personas con discapacidad, asignando recursos adecuados y fomentando la colaboración entre expertos. Vamos a ver que luego hay algunas disposiciones al respecto, es decir, se alienta, se exige la participación activa del colectivo de la discapacidad en el desarrollo de sistemas accesibles y equitativos. Aquí se le intenta, como les decía, dar un rol, un papel al colectivo de la discapacidad en la construcción y el desarrollo mismo de estos sistemas. Y por último, se habla en el numeral 165 de códigos de conducta voluntarios, esto aplicable a lo que son los sistemas de inteligencia de riesgo limitado, los cuales el reglamento lo establece un sistema regulatorio de algunos requisitos mínimos y
e intenta, digamos, ¿no? Intenta en relación con este tipo de sistemas que la regulación en algún punto provenga, que sea una autorregulación, es decir, que los proveedores, las empresas que desarrollan esta tecnología vayan desarrollando códigos de conducta voluntarios, es decir, que sea autorregulable. Esto, un poco, como mencionaba al principio, los diferentes modelos, el modelo americano, como decía, de regulatorio, trata de dar, o a día de hoy, está intentando de que el sistema se autorregule. Aquí en Europa hemos dicho, bueno, la autorregulación la vamos a permitir, la vamos a dejar, pero solamente respecto de aquellos sistemas que tienen riesgo limitado. En aquellas que tienen riesgo alto, la autorregulación, los códigos de conducta voluntario no son la solución, claramente no son la solución. Lo importante es que en relación con estos códigos de conducta voluntaria, el reglamento señala que los mismos deben incluir, un buen código de conducta voluntario debe incluir principios de accesibilidad y no discriminación hacia las personas con discapacidad. Es decir, un buen código de conducta voluntario es alguno que prevea, que contemple, que tutele y que reconozca estándares de accesibilidad y de no discriminación hacia las personas con discapacidad. Bien, vamos a ir avanzando porque creo que ya nos queda poco tiempo. Vamos a meternos ya dentro de lo que es el cuerpo del instrumento, es decir, las obligaciones vinculantes. Quizás la mención más importante que realiza o la regulación más importante que realiza el reglamento en materia de tutela de los derechos de las personas con discapacidad la encontremos en el artículo 5. ¿Por qué? Porque habla de lo que se llaman las prácticas prohibidas. Y concretamente, el artículo 5 concretamente señala, o sea, básicamente lo que hace el artículo 5 es señalar una serie de prácticas que son inaceptables, que están prohibidas. Este tipo de funcionalidad no está permitido dentro del espacio europeo. Y concretamente se menciona a las personas con discapacidad en una de esas listados de prácticas prohibidas. Concretamente dice, se prohíbe el uso de inteligencia artificial que explote las vulnerabilidades derivadas de la discapacidad, manipule decisiones o emplee técnicas subliminales. Un poco esto al hilo con lo primero que mencionábamos en la exposición de motivo de el riesgo de manipulación. Es decir, aquí la idea que, digamos, subyacente en esta prohibición es, ojo, que se prohíben aquellos sistemas que exploten, que aprovechen las vulnerabilidades, digamos, derivadas de la discapacidad o que manipulen las decisiones o lo hagan o empleen técnicas subliminales. Esto va a ser un problema de implementación porque yo creo que todos conocemos usos tecnológicos y sobre todo en redes sociales que aplican algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que están claramente destinados hacia la manipulación o hacia el uso, sobre todo, de técnicas subliminales. Aquí vamos a tener que hacer un buen trabajo de activismo y de control para resguardar justamente los derechos de las personas con discapacidad en el entorno digital. En segundo lugar, el artículo 10 habla de la calidad de los datos, la regula, justamente sabemos que la calidad de los datos de entrenamiento de un sistema de inteligencia artificial impacta directamente en la calidad del output, digamos, ¿no? Del resultado que emite esa inteligencia artificial. Justamente establece un sistema de control en el uso de datos en sistemas de alto riesgo. Es decir, aquellos sistemas que están dentro de las categorías de sistemas de alto riesgo, el reglamento establece exigencias bastante rigurosas en cuanto a la gobernanza de datos que se denomina. Es decir, dime de dónde entrenaste aquí los datos. Toda esta información que, por ejemplo, la mayoría de los sistemas actuales, ChatGPT, Gemini, Perplexity, Claude, todos ellos prácticamente no han revelado
digamos, la gobernanza de datos, ¿no? De dónde han entrenado sus sistemas, qué tipos de datos, qué tipos de clasificación, porque sabemos que la calidad de los datos utilizados depende mucho en el impacto, en el uso y sobre todo la gobernanza, la calidad de los datos de entrenamiento de la inteligencia artificial también impacta muy directamente en digamos, en los sesgos de los algoritmos. Cuanto menor calidad de datos, más discriminación, más posibilidades de sesgo algorítmico. Cuando más riguroso sea el control del uso de datos, mucho menor el riesgo de generar sesgos o discriminación digital, ¿no? Entonces, se señala concretamente artículo 10, la obligación que digamos, los sistemas de alto riesgo deben utilizar datos representativos sin sesgo que puedan discriminar, dice concretamente, a las personas con discapacidad. Hay una mención específica señalando que en la gobernanza de datos de sistemas de alto riesgo debe contemplarse los datos que sean representativos y que no discriminen hacia las personas con discapacidad. Luego, los artículos 16 y 50, respectivamente, abordan las exigencias de accesibilidad. Aquí hay otra forma de abordaje de la tutela de los derechos de las personas con discapacidad. Esto ya no tiene que ver quizás con los usos riesgosos o lesivos de la inteligencia artificial, sino ya con una dimensión más pasiva, si se quiere, es decir, la posibilidad de las personas con discapacidad de acceder de forma equitativa, de forma inclusiva, y de que se respeten los estándares de accesibilidad, que sabemos es un prerequisito fundamental para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. Concretamente, artículos 16 y 50 dice que los sistemas deben ser accesibles para las personas con discapacidad, dice tanto en su diseño como en la información que proporciona. Tanto en su diseño como en la obligación que proporciona. En algún punto está reconociendo una duda que teníamos hasta ahora, y es, ¿los estándares de accesibilidad se trasladan al mundo digital? ¿Se trasladan al ámbito de la inteligencia artificial? Bueno, el reglamento nos está dando una clara respuesta. Los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, en general, y en general los sistemas deben respetar los estándares de accesibilidad y de diseño inclusivo. El artículo 27 es un artículo genérico, pero que establece, ya de forma vinculante, esto lo mencionamos en la exposición de motivos, pero aquí sí se establece de forma vinculante. Artículo 27 dice que es obligatorio realizar una evaluación de riesgos de discriminación hacia las personas con discapacidad antes de desplegar un sistema de inteligencia artificial de alto riesgo. Una de las exigencias, como habíamos dicho, esto aquí ya de forma vinculante, de forma obligatoria, cada, digamos, proveedor que quiera poner en circulación un sistema de inteligencia artificial en el espacio europeo debe realizar una evaluación de impacto en la discriminación y en los derechos de las personas con discapacidad. Asimismo, en el artículo 60 también se habla del colectivo de las personas con discapacidad. Esto ya en una cuestión un poco más técnica, que tiene que ver con lo que se llaman las pruebas. Dice, los derechos de las personas con discapacidad deben ser protegidos en las pruebas de inteligencia artificial con consentimiento informado y supervisión adecuada. Sabemos, una de las cosas que se trata de regular y de controlar, cosa que no se hizo en su momento, y es que ChatGPT se lanzó, se hizo público de forma masiva sin pasar por un periodo de prueba controlada. Ahora la mayoría de los desarrollos de sistema de inteligencia artificial, cuando desarrollan una tecnología, en una primera etapa lo hacen accesible a través de un periodo de prueba controlado. Se le da acceso solo a un grupo, a grupos focales. Por ejemplo, en este caso, ChatGPT está en versión de prueba con su
sistema de generación de video que se denomina Sora, que es un sistema generativo capaz de generar video a través de una descripción, un sistema bastante complejo y riesgoso. Bueno, lo está desarrollando en versión de prueba, es decir, se le da acceso de forma provisoria a un grupo determinado de personas. Bueno, y lo que dice el reglamento es que en estos periodos de prueba, las personas con discapacidad, los derechos de las personas con discapacidad deben ser respetados y deben constar un consentimiento informado y una supervisión. Cuando involucran a personas con discapacidad en periodos de prueba, se deben garantizar estas exigencias. Por su parte, el artículo 77 habla de la supervisión y la transparencia. Dice, ya estamos en un plano de lo que es el control, la vigilancia de estas exigencias. Las autoridades vigilan que los sistemas de inteligencia artificial no discriminen a las personas con discapacidad y los proveedores deben garantizar la transparencia de su uso. Aquí, una vez más, establecen exigencias a las autoridades de vigilancia, que luego podemos mencionar cuáles son. El sistema de reglamento establece, crea unas autoridades de aplicación del reglamento a nivel europeo y además exige, demanda de los Estados miembros la constitución de entes de control estatal. Entendemos que muy probablemente en el caso de España sea la ESIA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, la que lleve adelante la labor de contralor de los estándares del reglamento. Pero, bueno, este es mi parecer, habrá que verlo, pero creo que el colectivo es importante desde lo que es el activismo político y la estrategia de activismo político, que entendamos pronto bien quiénes van a ser las autoridades de contralor, quiénes van a tutelar y controlar que esto que estamos mencionando se aplique. Creo que es fundamental que el colectivo de la discapacidad tenga representación, voz y voto en estos sistemas de control y de supervisión que se están estableciendo tanto a nivel comunitario como a nivel nacional o de Estados Unidos. Y por último, ya con esto vamos cerrando, también en el artículo 95 el reglamento ya aquí establece como obligaciones vinculantes el establecimiento de códigos de conducta. Algo similar a lo que vimos en la exposición de motivos, es decir, que se fomenta la creación de códigos de conducta voluntarios en los sistemas de riesgo moderado, es decir, no de alto riesgo. Poco lo que se permite es que a través de estos códigos de conducta voluntarios los desarrolladores implementen sistemas, códigos de conducta y éticos en el uso de esta tecnología. Bueno, un poco lo que está diciendo el artículo 25 es que esos códigos de ética deben asegurar la accesibilidad y evitar los perjuicios en personas con discapacidad en sistemas inclusive que no sean de alto riesgo. Sabemos que cuando los sistemas son de alto riesgo hay muchos requisitos, muchas más exigencias. En la mayoría de las disposiciones que les leí anteriormente, que se aplican, que tutelan los derechos con discapacidad, se aplican respecto a los sistemas de alto riesgo, pero en sistemas de bajo riesgo se autorregulan por código de conducta. Y es ahí donde deberemos tener la principal incidencia o donde tenemos que poner el ojo de si realmente se está garantizando la accesibilidad y evitando la discriminación de personas con discapacidad. Bueno, para cerrar, 3 minutos, porque ya creo que estamos un poco más de tiempo. Bueno, simplemente, si bien está en el estudio, algunas nociones muy generales de lo que podrían ser aspectos positivos y negativos. Como aspecto positivo, bueno, tenemos obviamente el reconocimiento explícito y la alineación con la convención. Creo que es positivo que el reglamento reconozca la convención y intente alinear sus disposiciones a los estándares de la convención. Es destacable también como algo positivo la prohibición de prácticas abusivas. Aquí es prácticas prohibidas. Luego podemos discutir si no debería haber otras prácticas prohibidas que involucren, porque hasta ahora la única práctica prohibida que involucra a personas con discapacidad tendría que ser aquellas que
manipulen la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Quizás haya otras prácticas riesgosas para el sector que probablemente deberían estar también prohibidas, lo podemos discutir. Pero no deja de ser positivo que se prohíba, en este caso, se tutele contra la manipulación digital del colectivo de la discapacidad. En tercer lugar, es muy positivo esto de la evaluación de impacto en los derechos fundamentales, en especial porque la norma exige que se contemple específicamente el grupo de personas con discapacidad. Entonces hay como una exigencia de, bueno, vamos a anticipar cuál va a ser el impacto que este desarrollo tecnológico va a tener en el colectivo de las personas con discapacidad. Y por último, también es destacable como positivo el fomento a la accesibilidad, ¿no? La reafirmación de los estándares de accesibilidad aplicables a los sistemas de inteligencia artificial y la promoción de la investigación. Y mejor dicho, que en el desarrollo y la promoción de la investigación se tutelen, se garantice la accesibilidad y la igualdad en la investigación. Aspectos criticables, y ya con esto ya cierro. Bueno, como dijimos, el primero como una especie de asimetría normativa, es decir, como cuando vemos lo reflejado en la exposición de motivo, parece que el texto aborda de forma holística, comprensiva y exhaustiva los derechos de las personas con discapacidad, pero cuando lo vemos en las obligaciones vinculantes, se diluye, se invisibiliza, es como que se descafeína un poco ese abordaje de la exposición de los motivos. También se destaca faltas de medidas y un enfoque integral. Como que hay medidas un poco que hay que ir identificándolas y uniéndolas, pero no parece haber un enfoque integral, sino algunas medidas en algunos ámbitos donde hay algún tipo de preocupación hacia el colectivo de la discapacidad. En el caso de los sistemas de riesgo moderado, hay una alta dependencia de los códigos de conducta. Si bien, por un lado, el reglamento exige estándares de accesibilidad y de no discriminación, no deja de ser preocupante que quizás el gran volumen de sistemas de inteligencia artificial que van a estar dentro de esta categoría de riesgo moderado sean regulados por códigos de conducta, voluntarios de los desarrolladores. También, bueno, existe un enfoque proteccionista y una falta de participación activa. Si bien se alienta la participación de las personas con discapacidad, luego en el texto del reglamento no se ve tan claro que exista un deber de participación del colectivo de la discapacidad, tanto en el diseño como en la implementación del sistema de inteligencia artificial. Creo que esto es algo para revisar y para reclamar. Y por último, ya con esto cierro, una falta de mecanismos de seguimiento y medidas proactivas. Aquí, como les decía, no hay, digamos, ¿no? como unas medidas específicas o sistemas de protección de los derechos de las personas con discapacidad, con lo cual dependeremos en gran medida de los sistemas de vigilancia genéricos que establezca el tratado. Vuelvo a enfatizar, y ya con esto cerrar, la importancia de que despliegue o que desarrolle, en el caso de España, el ente regulador nacional de control de inteligencia artificial. Creo que allí es un ámbito clave donde el colectivo podría estar, decir presente, donde podría tener representación para lograr que estas exigencias y este abordaje se cumpla en la realidad. Con esto cierro, muchísimas gracias y quedo abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias, Francisco, por la exposición. No es nada fácil presentar toda esta norma tan compleja en su contenido, en todas sus disposiciones, y muchas gracias por ese esfuerzo de síntesis. Entiendo que no habrá dificultad en disponer de tu presentación. Si te parece bien, la haremos llegar la pondremos a disposición de las personas que se han conectado y de quien así lo desee. Tenemos varias preguntas que ha realizado Luis Bañó, representante del CERMI Comunidad Valenciana, miembro también del Grupo de Transformación Digital del CERMI Estatal.
Voy a empezar por la última, que me parece especialmente relevante, luego leeré todas porque yo creo que va a dar tiempo de que respondas a todas. Por la última, no, por la penúltima. ¿Cuándo? ¿Qué es la aplicación? Esta norma tiene diferentes periodos de aplicación y Luis nos pregunta cuándo será totalmente aplicable esta ley de inteligencia artificial y cómo se aplicará. Esto, si quieres dar una pincelada sobre estos plazos que sé que tiene interés. Sí, no, es cierto, pero honestamente no lo tengo bien claro. Sí es cierto, como bien mencionaba Luis, que según los niveles de exigencia se establecen diferentes plazos. En principio tengo entendido que para junio de 2025 la totalidad del reglamento debería ser aplicable, pero aquí también hay exigencias transversales. Por ejemplo, se aplica el reglamento, perdón, la directiva 882 sobre accesibilidad de bienes a entornos y servicios, es decir, la directiva de accesibilidad universal de la Unión Europea, pero esa propia directiva también establece plazos para garantizar la accesibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que esto requiere un análisis bastante más exhaustivo, me excuso quizás en esta primera etapa, pero me parece relevante y me comprometo, sí, además de hacer llegar la presentación, en clarificar este punto. Sí. Sobre todo en relación con las exigencias que nos interesan a nosotros, que yo imagino que Luis es un poco lo que le preocupa, es decir, no como el reglamento en sentido general, sino es, bueno, de las obligaciones, de las exigencias que van a impactar en nuestro colectivo cuando las mismas van a ser obligatorias y cuando comienzan a ser exigentes. Sí, Si les parece, efectivamente. me puedo comprometer a eso. Complementar, bueno, reiterar lo que ya comenté al principio. Esto es solo la primera de una serie de acciones que hará el CERMI, formativas, informativas, de incidencia, porque este reglamento es complejo y va a requerir pues, muchísima actividad de lobby, como bien ha explicado Francisco, y entre otras, pues sí que continuaremos informando de todas las derivadas de esta ley europea. El artículo 113 reproduce la entrada en vigor y la aplicación, por complementar lo que señala Francisco. Desde el 2 de agosto ya es aplicable en una serie de ámbitos y terminará el 2 de agosto de 2027, o sea que realmente efectivamente hay que hacer un análisis muy específico de cómo se va a aplicar. Y la parte 1 y 2, que es todo lo relativo a los sistemas más prohibitivos, digamos, se aplicarán a partir del 2 de febrero de 2025. Entonces, bueno, después hay una serie de ámbito temporal que se aplica el capítulo 3 a partir del 2 de agosto de 2025 y el artículo 6, apartado 1, a partir del 2 de agosto de 2027. O sea que efectivamente, como dice Francisco, lo iremos analizando con más detalle. Sigo con una serie de preguntas que hace Luis. La primera de ellas, ¿por qué se necesita una Junta Europea de Inteligencia Artificial y qué hará? Bueno, en realidad no, Junta Europea no creo que tiene otro nombre, o sea, se crean un par digamos, ¿no? de entidades de contralor. Igual la Comisión también tiene un rol bastante importante. Ya lo tenían en relación con el DCA y el RMA, digamos, ¿no? El Reglamento de Servicios Digitales y de Mercados Digitales, donde, y esto es algo que está trayendo mucho rifirrafe, si se quiere, entre las instituciones europeas y las grandes tecnológicas, ¿no? Ha habido recientemente un par de casos contra Google, un caso contra Apple, donde la Comisión se arroga competencias de control y de supervisión, digamos, donde se permite inclusive el derecho de solicitar información. Y en este caso, por ejemplo, muchas de las exigencias que establece la Comisión Europea es en última instancia, tiene, digamos, importancia, digamos, perdón, poderes
bastante importantes en el control de esta tecnología en el espacio europeo, ¿no? Estamos hablando obviamente de la Unión Europea es un espacio principalmente de regulación de mercado, ¿no? Si bien se habla de derechos fundamentales, tenemos que tener en cuenta de que aquí hay una visión de mercado, de competencia o de libre competencia o de no, digamos, no, o antimonopólica, y dentro de esa exigencia, la Comisión y ahora el reglamento crea algunos mecanismos, algunos organismos específicos para generar supervisión. No estoy al tanto, no recuerdo haber visto una junta, al menos un órgano consultivo dentro de lo que son las autoridades del reglamento. Sí lo existe, tengo entendido, en el ente regulador nacional. Vuelvo a insistir, estas normas, si bien los órganos comunitarios van a tener un papel importante y en última instancia en el contralor de cumplimiento de las obligaciones, creo que va a ser clave también la función que se le asigne al ente de contralor nacional. Sí. Donde además se establece la composición diversa, ¿no? De que tiene que haber no solamente expertos, sino también académicos, de comunidades religiosas. Sí. Justo aquí, si me permites, interrumpo porque la siguiente pregunta está en línea de lo que estás comentando ahora. Nos pregunta Luis, la Oficina de Inteligencia Artificial, que entiendo que se está refiriendo a la Oficina Española, a la Agencia Española de Inteligencia Artificial, la ESIA, ha lanzado una convocatoria de expresión de interés para participar en la redacción del primer código de práctica. ¿Cómo servirá este código de práctica para proveedores de modelos de inteligencia artificial de propósito general como una herramienta central para el cumplimiento? Bien, a ver, desconocía esta convocatoria, te agradezco Luis por el dato. Haciendo un poco de paralelismo con lo que dice el reglamento, recordarán que una de las partes, el reglamento regula justamente esto, lo que son las prácticas, los sistemas, digamos, ¿no? Los usos o la puesta en práctica de sistemas de inteligencia artificial y el uso de código de conductas. Entiendo que ahora con el reglamento, con la letra del reglamento, tenemos argumentos de sobra para impactar, digamos, ¿no? Y para que este desarrollo que haga la AESIA, digamos, refleje, porque además lo dice el reglamento europeo, lo dice de forma expresa, tanto en el desarrollo de códigos de conducta voluntarios como en la implementación de periodos de prueba de sistemas de inteligencia artificial, debe garantizarse la accesibilidad universal y la no discriminación de las personas con discapacidad. Entonces entiendo que en esto que me señala Luis, digamos, tenemos argumentos dentro del colectivo para que digamos, ¿no? Ese desarrollo sea de forma que refleje de forma efectiva los estándares de accesibilidad y la tutela contra la discriminación entre las personas con discapacidad. En este caso, según es reconocida por la legislación española, ¿no? No solamente... Otra pregunta específica que hace Luis. ¿Qué requisitos establece la ley de IA respecto al uso de marcas de agua y al etiquetado de los resultados generados por inteligencia artificial? Donde será aquí, entiendo, totalmente aplicable la ley de IA. A ver, yo de lo que estuve interpretando, yo creo que todo esto va a requerir, como decía, un periodo de desarrollo. En lo concreto, lo que establece el reglamento es este deber o sea, una garantía, digamos, ¿no? Hacia lo que es el usuario, de tener conocimiento que está interactuando con inteligencia artificial. Si eso va a ser a través de marca de agua, o sea, no lo tengo claro. Según lo que yo interpreto del reglamento, no se habla específicamente de ello. Digamos, es una de las formas, ¿no? Digamos, en la cual uno podría saber que es algo o bien generado por inteligencia artificial. Bueno, en este caso se trata de interacción, ¿no? Pero bueno, esto también se aplica mucho
es una cuestión muy compleja porque tiene su complejidad técnica. Tiene su complejidad técnica, ya no es un tema normativo, no es un tema ideológico, sino básicamente de carácter técnico. Es un problema que estamos viendo en el uso de lo que es los deepfakes, o los fake news, pero sobre todo los deepfakes, es decir, imágenes, videos falsos, que ahora sabemos que tienen tanta, digamos, son muy realistas. Entonces, digamos, bueno, ¿cómo podemos defendernos contra los deepfakes? Bueno, a través de marcas de agua o a través de signos, digamos, distintivos que nos permitan, y esto sí es importante, porque tiene que ser accesible. Tiene que ser accesible. Por ejemplo, ¿no? El tema de la marca de agua, digamos, por ahí, digamos, eso habrá que verlo. Si la marca de agua, porque la marca de agua por lo general es visual, digamos. Entonces habrá que ver, digamos, ¿no? Para las personas con discapacidad visual, cómo logramos, lo importante es entender el estándar, la garantía. Es decir, yo como usuario me tengo que enterar que estoy interactuando con un sistema de inteligencia artificial. Sí, y eso, para la discapacidad, tiene desafíos de accesibilidad. Y eso es algo que tenemos que Aquí abordar. es especialmente relevante también toda la parte en la exigencia de transparencia, toda la parte de obligatoriedad en lo posible, o al menos reclamación por nuestra parte de que haya auditorías algorítmicas. Recuerdo aquí todos los trabajos que ya ha realizado el CERMI, que están ahí a disposición de todas las personas que los queráis usar para poder conocer lo que ahora lamentablemente todavía siguen siendo muchas cajas negras de los algoritmos, y ahí se arregla parte de lo que está comentando ahora Fran. La última pregunta que nos hace Luis: ¿se van a preparar directrices para la clasificación de alto riesgo que ponga más claro todo esto? No lo sé, Luis. No lo sé. Yo creo que, bueno, el reglamento incorpora anexos, que en algún punto intentan esos anexos brindar un poco de luz sobre de technicalities, que se llaman, ¿no? La precisión. Es cierto que todavía estamos en un plano muy enunciativo, muy de principios, de reglas generales, pero que esto, cuando lo llevamos a la práctica, va a traer, yo fui mencionando a lo largo de toda la exposición de que hay muchas de estas cuestiones que menciono que intuitivamente anticipo que van a traer muchísimas dificultades de implementación. Yo no sé si la Unión Europea, o sea, la Unión Europea, por su forma de trabajo colaborativa con los Estados miembros, suele desarrollar libros blancos o diferentes formas o marcos de orientación para la implementación de normativa comunitaria. Pero creo que aquí también es importante que nosotros, el colectivo, nos anticipemos, tomemos un poco ¿no? En algún punto, primero, reclamando lugar de control, digamos, ¿no? y de incidencia. Pero también, un poco, creo, por eso digo que me parece que es muy saludable este encargo que en algún punto me ha realizado tanto el CERMI como la Fundación Derecho y Discapacidad, de analizar el reglamento y su impacto en las personas con discapacidad. Porque obviamente una de las primeras cosas que intenté hacer es, bueno, a ver si ya hay algún tipo de análisis sobre esto, y no había, ni por parte de la Unión Europea, ni por parte del movimiento asociativo. Entonces, creo que es importante que nos vayamos anticipando. Como colectivo, vayamos reclamando activamente, obviamente exigiendo todo lo que tengamos que exigir, pero sobre todo anticipándonos a los problemas que se pueden generar. Pues en principio no hay más preguntas en el chat. No sé si alguien se anima. Perdonad, hay una. Bueno, Luis Baño te agradece Gracias, Luis. Francisco, toda. Perdón, Luis, que han sido muy buenas tus preguntas. Yo, por ejemplo, el tema de los plazos y demás, me comprometo a dar una respuesta un poquito más elaborada, porque además requiere un análisis un poco más riguroso. Pero agradezco mucho las preguntas, realmente muy interesantes. Bueno, si alguien, todavía tenemos tiempo, si alguien quiere escribir en el chat alguna pregunta, nos quedan como 10 minutos todavía. Si no, en todo caso, mientras alguien se anima a reiterar lo que decía Francisco, esto realmente el seminario lo hemos hecho nada más saber de la entrada en vigor, o sea, ya del reglamento, que por supuesto sabíamos que
que en cualquier momento se iba a aprobar. Alguna de las publicaciones del CERMI ya hace mención al propio borrador y bueno, pues es un trabajo arduo el que nos queda ahora. Yo me sumo a lo que dice Francisco. Es importante que desde el movimiento, yo diría incluso del tercer sector, ya lo comenté antes, esto afecta a todas las entidades. Creo que es bueno que lo analicemos con mucho detalle, que veamos cuáles son sus impactos y que continuemos analizando el impacto de los sistemas de inteligencia artificial en los derechos de las personas con discapacidad. Recuerdo aquí el informe exhaustivo muy interesante de Gerald Quinn, que ya abordaba estas cuestiones. Me parece que es del año 2021, si no me equivoco. Correcto. Sí, Ahora sí. mismo me falla la memoria, Bien, pero... has acertado. Y bueno, la convención, lo ha dicho Francisco claramente, recoge toda... O sea, tenemos un marco claro de enfoque de la inteligencia artificial en la propia convención, que hay que desarrollar y preservar. Y luego hay una serie de normas de las propias organizaciones, de las propias agencias de Naciones Unidas, donde ya se habla también de sistemas de inteligencia artificial y personas en riesgo de vulnerabilidad, concretamente personas con discapacidad. Creo que hay un enfoque de género claro, muy interesante, que hay que defender. En fin, que hay mucho trabajo por delante. Y bueno, en la parte de lobistas que somos, de incidencia, pues ahí tendremos que estar también. Aliados y aliadas con las empresas tecnológicas, que también creo que es un punto importante. Y después, para mí lo más importante, Francisco, yo creo que tú ahí lo has presentado en muchísimas ocasiones, es ese enfoque ético de la inteligencia artificial basado en los derechos humanos. Yo creo que esto es esencial. Sí, 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 yo estoy de acuerdo. Es cierto que se critica, o sea, se plantea, digamos, ¿no? El modelo europeo, por decir una forma, como un modelo, digamos, demasiado exigente y riguroso y que eso podría eventualmente en esta carrera, digamos, ¿no? De desarrollo tecnológico que estamos viendo, digamos, que parece bastante, digamos, ¿no? Descontrolada. Parecía que Europa establece como el respeto de los derechos fundamentales como la principal estándar, digamos, ¿no? O carta de presentación y creo que es un acierto. Yo creo que es un acierto porque a la larga vamos a ver cómo transforma esta tecnología. Y yo creo que a la larga este enfoque regulatorio más riguroso que está proponiendo el espacio europeo va a ser, digamos, ¿no? el modelo que se va a seguir. Pensemos, por ejemplo, lo que fue el régimen general de protección de datos, el RGPD, que Europa también marcó una pauta regulatoria y que hoy por hoy ya Estados Unidos está contemplando, es decir, lo rechazó durante mucho tiempo, señalando que ese régimen atentaba contra el uso de datos en el sistema capitalista y en el sistema de desarrollo tecnológico, y hoy en día ya está pensando en adoptar, o tiene ya desarrollado, tengo entendido, en fase parlamentaria, una norma bastante similar a la europea. Entonces yo creo que después de un periodo se termina dando cuenta que la tutela de los derechos fundamentales, el desarrollo de esta tecnología ética, como bien mencionaba Pilar, a la postre es una ganancia. Y es una ganancia de desarrollo humano, de desarrollo territorial, de desarrollo tecnológico y de calidad de vida, porque en última instancia de eso se trata, ¿no? Es una tecnología que supuestamente se desarrolló por humanos para hacernos la vida más fácil, para hacernos la vida más sencilla, para facilitarnos, para ayudarnos a la humanidad y para que eso realmente suceda, como bien mencionaba Pilar, debemos apostar por una inteligencia artificial ética, por una inteligencia centrada en las personas. No desde una cuestión retórica y abstracta, sino concreta. Como vimos recién, esto tiene consecuencias legales concretas y específicas.
Sí, yo diría que realmente tendremos que tender a esa idea de que la inteligencia artificial tiene que ser la aliada de la inclusión, que es una frase muy corta que yo creo que resume todo y que tenemos que exigir con claridad, y eso supone una serie de elementos que tú has desgranado perfectamente a lo largo de hoy, que tenemos que tener en cuenta. Así que Absolutamente, absolutamente, porque obviamente si bien estamos siempre tratando de advertir los riesgos, como activista y como abogado a mí me corresponde principalmente advertir sobre riesgos, sobre todo teniendo en cuenta la historia del colectivo, digamos, ¿no? De cómo nos hemos quedado históricamente siempre excluidos de todos los diferentes desarrollos tecnológicos de la humanidad, ¿no? Pero también es cierto reconocer que esta tecnología, como bien señalabas, Pilar, puede ser un gran aliado de la inclusión. ¿Sí? En materia comunicacional, por ejemplo, sin ir más lejos, en materia comunicacional esta tecnología puede dar muchísimas soluciones al colectivo de la discapacidad. ¿Sí? Puede allanar un montón, puede derribar un montón de barreras comunicacionales la tecnología de inteligencia artificial. ¿Sí? Obviamente, si se desarrolla de forma ética e inclusiva. ¿Sí? Es una gran herramienta para la inclusión. Pero para ello tenemos que entenderla, tenemos que controlarla, tenemos que dominarla. bueno, pues veo que no hay más preguntas. Pues sin más, despedimos ya este webinar. Desde el CERMI, la Fundación Derecho y Discapacidad, pondremos a disposición del público el PowerPoint, la presentación que había hecho Francisco Barifi, que no se ha podido compartir ahora mismo. Animamos a que volváis a ver esta grabación si lo necesitáis. Recuerdo que está el documento, el informe amplio que ha hecho Francisco de análisis primero ya de esta norma tan importante, y bueno, será el primer encuentro de otros muchos que haremos en diferentes formatos para seguir desgranando y entendiendo y reclamando todo lo que nos concierne sobre esta ley europea de inteligencia artificial. Muchísimas gracias, Francisco, por tu devoción hacia los derechos de las personas con discapacidad, también en las tecnologías exponenciales. Y gracias a todas las personas que habéis participado, al equipo técnico y a las intérpretes y a los subtituladores. Muchas gracias y seguimos nos escucharemos en la siguiente sesión que realicemos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias. Saludos a Gregorio también. Un abrazo fuerte.